Yo maté a mi hermana. La destruí lentamente, día tras día, hasta que se colgó de una soga en su celda. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de nada. Ni de una sola lágrima que derramó, ni de cada grito que salió de su garganta cuando les hicimos lo mismo que ella nos hizo a nosotros durante años. Porque esa maldita se lo merecía todo y más. Mi nombre es Milena, tengo 67 años, y esta es la historia más polémica y controversial que necesito contar antes de morirme. Una historia que me ha perseguido durante décadas, pero que finalmente puedo soltar porque ya no tengo nada que perder. Algunos dirán que soy una heroína, otros que soy un monstruo. Pero después de escuchar todo lo que te voy a contar, tú mismo podrás juzgar si hicimos lo correcto o si nos convertimos en algo peor que ella. Esta es una historia que me quema por dentro, que me ha estado carcomiendo el alma durante más de 40 años. Es una historia de violaciones, de venganza, de justicia hecha con nuestras propias manos. Y te advierto desde ahora, no es para corazones débiles, pero necesito contarla. Necesito que alguien sepa la verdad antes de que me lleve este secreto a la tumba. Éramos 6 hermanos en total. Yo era la menor. Tenía apenas 7 años cuando comenzó todo. Valentina, mi hermana mayor, tenía 15 años y era la encargada de cuidarnos cuando mis padres se iban a trabajar al campo desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Mis padres confiaban ciegamente en ella. Era la hija perfecta, la estudiante ejemplar, la que ayudaba en la iglesia los domingos, la que siempre tenía las mejores calificaciones, la que nunca daba problemas. Pero cuando se cerraba la puerta de casa, cuando el sonido de los pasos de mis padres se perdía en la distancia, Valentina se convertía en nuestro peor demonio. Se transformaba en una criatura siniestra que nos acechaba como un depredador hambriento. Sus ojos cambiaban, su sonrisa se volvía cruel. Y nosotros sabíamos que comenzaba nuestro infierno diario. La primera vez que me violó, yo tenía 8 años. Recuerdo cada detalle de ese día, porque fue cuando mi infancia murió para siempre. Era un martes lluvioso de octubre. Mis padres se habían ido temprano porque había que cosechar antes de que llegara el mal tiempo. Valentina me llevó a su cuarto con el pretexto de que me iba a enseñar cosas de grandes, cosas que las niñas bonitas como yo necesitaban saber. Me dijo que si gritaba o lloraba, les haría lo mismo a mis hermanos menores, pero peor, mucho peor. Me describió con detalles escalofriantes lo que les haría a Petia y a Georgie si yo no cooperaba. Y yo le creí, porque ya había visto cómo trataba a Dimitri, mi hermano de 10 años, cuando él se portaba mal. Lo había visto salir de su cuarto llorando, con moretones en lugares que nadie podía ver, con esa mirada perdida que yo no entendía entonces, pero que ahora sé que era el resultado del trauma. Valentina tenía un sistema perfecto, diabólicamente calculado. Nos drogaba con pastillas que robaba de la farmacia donde trabajaba los fines de semana. Nos daba un té especial que nos dejaba conscientes pero incapaces de movernos o gritar. Era como estar atrapado en tu propio cuerpo, viendo y sintiendo todo, pero sin poder hacer nada para defenderte. Entonces comenzaba su ritual enfermo. Nos violaba con objetos que guardaba en una caja especial debajo de su cama. Objetos que había modificado para causar más dolor, más humillación. Nos obligaba a tocarla, a hacer cosas que mi mente de niña no podía comprender, pero que mi cuerpo rechazaba instintivamente. Nos grababa con una cámara vieja que había encontrado en el ático, documentando cada momento de nuestro sufrimiento como si fuera un trofeo. Decía que si alguna vez hablábamos, enseñaría esos videos a todo el pueblo y nos echarían la culpa a nosotros. Dirán que ustedes me sedujeron. Nos susurraba al oído mientras nos lastimaba. Dirán que ustedes son los pervertidos, los enfermos, y yo seré la víctima inocente que fue corrompida por sus hermanos menores. Durante 8 años viví ese infierno, 8 años en los que cada día me despertaba rogando que mis padres no se fueran a trabajar. 8 años en los que fingía estar enferma, en los que inventaba excusas para quedarme en la escuela más tiempo, en los que hacía cualquier cosa para evitar estar sola en casa con ella. Pero siempre se iban, y siempre quedábamos solos con nuestro demonio personal. Valentina era inteligente, muy inteligente. Nunca nos lastimaba donde se pudiera ver, nunca dejaba marcas visibles.
Conocía exactamente cómo torturarnos sin que nadie sospechara. Y cuando mis padres llegaban, ella era la hermana perfecta que nos había cuidado todo el día, que nos había dado de comer, que nos había ayudado con las tareas. ¿Cómo se portaron hoy los niños?, preguntaba mi madre, cansada después de un día entero trabajando bajo el sol. Como angelitos, respondía Valentina con esa sonrisa falsa que yo había aprendido a odiar. Milena me ayudó mucho con la limpieza, ¿verdad, hermanita? Y yo asentía, porque sabía que si decía algo diferente, esa noche sería peor, mucho peor. Lo que más me dolía era la soledad. Creía que yo era la única. Creía que mis hermanos no sabían nada, que solo a mí me pasaba esto. Valentina se encargaba de que cada uno pensara que era especial, que era su secreto único. Nos tenía completamente aislados unos de otros, aterrorizados y avergonzados. Tú eres mi favorita, me decía mientras me violaba. Por eso te enseño estas cosas especiales. Pero si se lo cuentas a tus hermanos, se van a poner celosos y van a querer que les haga lo mismo. ¿Quieres que lastimen a Petia como te lastimo a ti? Y yo, con mis 8, 9, 10 años, creía que estaba protegiendo a mis hermanos menores manteniéndome callada. No sabía que ella les decía exactamente lo mismo a ellos. Los años pasaron como una pesadilla interminable. Yo crecía, mi cuerpo cambiaba, pero el abuso continuaba. Si algo se volvía peor, Valentina experimentaba con nuevas formas de torturarnos, nuevos objetos, nuevas humillaciones. Había convertido nuestro sufrimiento en su hobby personal. Cuando cumplí 14 años, comencé a tener pesadillas terribles. Me despertaba gritando en medio de la noche, empapada en sudor frío. Mis padres pensaban que era por la adolescencia, por los cambios hormonales. Nunca se imaginaron la verdad. Nunca sospecharon que su hija perfecta era un monstruo que nos estaba destruyendo lentamente. También comencé a autolesionarme. Me cortaba los brazos con vidrios rotos, me quemaba con cigarrillos que robaba de mi padre. El dolor físico era preferible al dolor emocional que sentía cada día. Al menos el dolor que yo me causaba era mío. Era algo que yo controlaba. Valentina se dio cuenta, por supuesto, y en lugar de preocuparse, lo usó como otra forma de chantaje. Si sigues haciéndote eso, me dijo una tarde después de violarme particularmente brutalmente, voy a tener que contarles a papá y mamá que estás loca. Van a tener que internarte en un manicomio, y entonces no vas a poder proteger a tus hermanitos. Pero todo cambió cuando cumplí 16 años. Ese día, Valentina cometió un error. Estaba violando a mi hermano Georgie, que tenía 12 años, y no se dio cuenta de que yo había llegado temprano de la escuela. Los vi a través de la puerta entreabierta de su cuarto. Vi cómo mi hermano lloraba en silencio mientras ella le hacía las mismas cosas que me había hecho a mí durante años. Vi cómo le susurraba las mismas mentiras, las mismas amenazas. Vi cómo grababa todo con esa maldita cámara. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo rabia lo que sentía. Era una furia asesina, un deseo de destrucción que nunca había experimentado antes. Esa noche, cuando todos estaban durmiendo, fui al cuarto de Georgie. Estaba despierto, llorando bajito en su almohada. Me acerqué a su cama y le susurré. A mí también me lo hace. Y fue como si se rompiera una presa. Georgie comenzó a llorar descontroladamente, pero esta vez no de dolor, sino de alivio. No estaba solo. Yo tampoco estaba sola. Por primera vez en 8 años, no estaba sola con mi secreto. ¿Desde cuándo?, me preguntó entre sollozos. Desde que tenía 8 años, le respondí. ¿Y a ti? Desde los 9, murmuró. Pensé que era el único. Pensé que era mi culpa. Nos abrazamos y lloramos juntos hasta el amanecer. Por primera vez en años, no me sentí completamente rota. Tenía un aliado, alguien que entendía mi dolor porque había vivido el mismo infierno. Durante las siguientes semanas, fuimos hablando con nuestros otros hermanos uno por uno. Dimitri, que ya tenía 18 años, fue el más difícil de convencer. Había desarrollado una coraza emocional tan gruesa que al principio negó todo. Pero cuando le mostramos las cicatrices que todos teníamos en lugares ocultos, cuando le describimos detalles que solo alguien que había vivido lo mismo podría saber, se derrumbó. Creí que me volvería loco, nos confesó. Durante años pensé que estaba imaginando todo.
que era una pesadilla recurrente, pero era real, todo era real. Stoyan, de 15 años, había desarrollado problemas de ira. Se metía en peleas constantemente. Había sido expulsado de 2 escuelas. Ahora entendíamos por qué. Su rabia no tenía un objetivo claro porque no podía dirigirla hacia la verdadera culpable. Rosen, de 13 años, había comenzado a tartamudear después de los abusos. Los médicos no encontraban una causa física. Ahora sabíamos que era trauma psicológico. Y Petya, mi hermano menor, que apenas tenía 9 años, Petya había comenzado a mojar la cama otra vez, algo que no hacía desde los 3 años. También había desarrollado tics nerviosos. Se arrancaba las pestañas compulsivamente hasta quedarse casi calvo en los párpados. Todos habíamos sido violados por Valentina. Todos habíamos vivido el mismo infierno pensando que éramos los únicos. Ella había destruido sistemáticamente a 6 niños. Había arruinado nuestras infancias. Había plantado semillas de trauma que nos acompañarían por el resto de nuestras vidas. Cuando nos dimos cuenta de la magnitud de lo que había pasado, algo se rompió dentro de nosotros. Ya no éramos niños asustados. Éramos 6 hermanos unidos por el mismo dolor, la misma rabia, el mismo deseo de venganza, y comenzamos a planear. Al principio, hablamos de contarles a nuestros padres, pero Dmitri nos hizo ver la realidad. ¿Quién nos iba a creer? Valentina era la hija perfecta, la que nunca había dado problemas. Nosotros éramos los problemáticos. Yo con mis autolesiones, Stoyan con sus peleas, Rosen con su tartamudez, Petya con sus regresiones. Parecería que estábamos inventando historias para lastimar a nuestra hermana perfecta. Además, teníamos miedo de esos videos. Sabíamos que existían, pero no sabíamos dónde los guardaba. Si hablábamos y ella los hacía públicos, nuestra humillación sería completa. Todo el pueblo nos vería como las víctimas patéticas que habíamos sido durante años. No, teníamos que ser más inteligentes. Teníamos que encontrar una manera de destruirla sin destruirnos a nosotros mismos en el proceso. Valentina ya tenía 23 años para entonces. Trabajaba como maestra en la escuela primaria del pueblo y estaba comprometida con Alexander, el hijo del alcalde. Era respetada, admirada, considerada un ejemplo para las jóvenes del pueblo. Tenía una vida perfecta, construida sobre nuestro sufrimiento, pero nosotros sabíamos la verdad y decidimos que era hora de que todo el mundo la supiera también. El plan tomó meses de preparación. Teníamos que ser cuidadosos, inteligentes, tan calculadores como ella había sido con nosotros. No podíamos permitirnos ni un solo error, porque sabíamos que solo tendríamos una oportunidad. Primero Dmitri, que ya tenía 18 años, consiguió trabajo en la farmacia donde ella robaba las pastillas. El dueño era un hombre mayor que necesitaba ayuda con el inventario. Dmitri comenzó a documentar todo meticulosamente, cada pastilla faltante, cada discrepancia en las cuentas, cada vez que Valentina tenía acceso a los medicamentos controlados. Tomó fotos, hizo copias de los registros, creó un expediente completo de sus robos. Mientras tanto, yo me acerqué a Valentina. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Fingir que la admiraba después de años de odiarla con cada fibra de mi ser. Comencé a actuar como si quisiera ser como ella, como si necesitara su guía para convertirme en una mujer exitosa. Valentina, le dije una tarde, quiero ser como tú cuando sea grande. Quiero ser maestra, quiero casarme con un buen hombre, quiero que la gente me respete. Ella, narcisista como era, cayó en la trampa inmediatamente. Le encantaba ser admirada, le encantaba sentirse superior. Comenzó a darme consejos sobre la vida, sobre los hombres, sobre cómo manipular a la gente para conseguir lo que quería. La clave, me decía mientras se maquillaba frente al espejo, es hacer que la gente piense que eres perfecta. Nunca muestres debilidad. Nunca admitas errores. Siempre mantén una imagen impecable. Y yo grababa todo en secreto. Había conseguido una grabadora pequeña que escondía en mi ropa. Cada conversación, cada confesión narcisista, cada momento en que se mostraba tal como realmente era, una sociópata sin remordimientos. Pero lo que realmente queríamos era encontrar esos videos que había grabado de nosotros.
Sabíamos que los tenía escondidos en algún lugar. Eran su seguro, su manera de mantenernos callados para siempre. Teníamos que encontrarlos y destruirlos antes de poder actuar contra ella. Registramos su cuarto cuando no estaba. Revisamos cada rincón de la casa. Buscamos en el ático, en el sótano, en el granero. Nada. Valentina era demasiado inteligente para guardar algo tan comprometedor en un lugar obvio. Finalmente, fue Stoyan quien tuvo la idea. ¿Y si no están en la casa?, sugirió. ¿Y si los tiene enterrados en algún lugar del patio? Comenzamos a buscar por las noches cuando todos dormían. Usábamos palas pequeñas, cavábamos en silencio, cubriendo nuestras huellas antes del amanecer. Fue un trabajo agotador que duró semanas. Pero finalmente, Stoyan los encontró. Estaban en una caja de metal enterrada debajo del viejo roble del patio trasero. Una caja que contenía más de 50 videos. 50 videos de nuestro sufrimiento, de nuestra humillación, de los peores momentos de nuestras vidas. Cuando vimos esos videos, algo murió dentro de nosotros para siempre. Ver nuestro dolor grabado, ver cómo ella disfrutaba torturándonos, ver la frialdad en sus ojos mientras nos violaba, era peor de lo que recordábamos. Mucho peor. En algunos videos, ella hablaba directamente a la cámara, explicando lo que nos estaba haciendo y por qué. Esto es para enseñarles quién manda aquí, decía mientras violaba a Petia, que apenas tenía 6 años en esa grabación. Los niños necesitan aprender su lugar en el mundo. En otros se reía. Se reía de nuestro dolor, de nuestras lágrimas, de nuestros gritos ahogados, como si fuera la cosa más divertida del mundo. Esa noche, después de ver todos los videos, nos reunimos en el granero. Ya no éramos los niños asustados que habíamos sido. Éramos 6 adultos jóvenes, unidos por un propósito común: hacer que Valentina pagara por cada segundo de sufrimiento que nos había causado. No vamos a matarla rápido, dijo Dimitri, y todos estuvimos de acuerdo. Vamos a destruirla lentamente, como ella nos destruyó a nosotros. El primer paso fue exponerla públicamente, pero teníamos que ser inteligentes al respecto. No podíamos simplemente mostrar los videos, porque eso nos expondría a nosotros también. Teníamos que encontrar una manera de arruinar su reputación sin revelar exactamente cómo sabíamos lo que sabíamos. Comenzamos con los robos de la farmacia. Dimitri había documentado todo meticulosamente. Teníamos fechas, cantidades, evidencia fotográfica. Enviamos todo anónimamente a la policía, al dueño de la farmacia, al director de la escuela donde trabajaba. La investigación comenzó inmediatamente. Cuando confrontaron a Valentina, ella negó todo, por supuesto. Pero la evidencia era abrumadora. Fue despedida de la escuela inmediatamente y enfrentó cargos criminales por robo. Pero eso era solo el comienzo. Mientras ella lidiaba con los problemas legales, nosotros comenzamos la segunda fase de nuestro plan: destruir su vida personal. Yo había grabado horas de conversaciones con ella, conversaciones en las que se mostraba tal como realmente era. Editamos las grabaciones cuidadosamente, creando un retrato de una mujer narcisista, manipuladora y cruel. Enviamos copias anónimas a su novio, a su futura suegra, a sus amigas, a todos los que la conocían. En las grabaciones se la escuchaba hablando despectivamente de Alexander, su prometido. «Es tan estúpido», decía riéndose. «Cree que soy virgen, que soy pura. Si supiera las cosas que he hecho, pero es rico, y eso es lo único que me importa». También hablaba mal de sus estudiantes, de sus colegas, de prácticamente todos en su vida. Revelaba secretos que le habían confiado. Se burlaba de las inseguridades de la gente. Mostraba un desprecio total por cualquiera que considerara inferior a ella. El efecto fue devastador. Alexander rompió el compromiso inmediatamente. Sus amigas la rechazaron. Los padres de sus estudiantes exigieron que nunca más trabajara con niños. En cuestión de semanas, se había convertido en una paria en el pueblo. Pero nosotros no habíamos terminado. Queríamos que sintiera el mismo terror que nosotros habíamos sentido durante años. Así que comenzamos a acosarla psicológicamente. Le dejábamos notas amenazantes en lugares donde solo ella las pudiera encontrar. «Sabemos lo que hiciste», decían. «Sabemos quién eres realmente». Le enviábamos fotos de ella durmiendo, tomadas desde fuera de su ventana.
La seguíamos por las calles, siempre manteniéndonos en las sombras, pero asegurándonos de que supiera que estábamos ahí. Queríamos que supiera que ya no tenía control, que ahora éramos nosotros quienes la vigilábamos, quienes decidíamos cuándo y cómo actuar. Queríamos que sintiera la misma impotencia que nosotros habíamos sentido durante años. Valentina comenzó a desmoronarse. Perdió peso, desarrolló insomnio, comenzó a beber en exceso. La gente del pueblo comentaba sobre su deterioro, pero nadie sabía la verdadera razón. Pensaban que era por la pérdida de su trabajo y su prometido, pero nosotros sabíamos que era por el miedo. Después de meses de acoso psicológico, decidimos que era hora del acto final. Habíamos planeado todo meticulosamente. Sabíamos exactamente cuándo estaría sola, cuándo no habría testigos, cuándo podríamos actuar sin ser descubiertos. Una noche de noviembre, cuando nuestros padres habían ido a visitar a unos parientes en el pueblo vecino, entramos todos juntos a la casa. Valentina estaba en su cuarto, probablemente borracha como había estado todas las noches durante las últimas semanas. La drogamos con las mismas pastillas que ella había usado con nosotros durante años. Usamos la misma dosis que ella nos había dado tantas veces, la cantidad exacta que nos dejaba conscientes pero indefensos. Queríamos que sintiera exactamente lo mismo que nosotros habíamos sentido. Cuando despertó, estaba atada en su propia cama, rodeada por sus 6 víctimas. Ya no éramos niños. Dimitri tenía 18 años y era fuerte como un toro. Stoyan tenía 15, pero había crecido mucho y tenía músculos desarrollados por el trabajo en el campo. Incluso yo, a los 16, era más grande y fuerte que ella. ¿Recuerdas esto?, le preguntó Dimitri, mostrándole uno de los objetos que ella había usado para violarnos. Lo había sacado de su propia caja, la misma caja donde guardaba sus instrumentos de tortura. Ahora vas a sentir lo mismo que nosotros sentimos. Los ojos de Valentina se llenaron de terror. Por primera vez en su vida ella era la víctima. Por primera vez ella era la que estaba indefensa, la que no tenía control. Por favor, susurró. Son mis hermanos, no pueden hacerme esto. Nosotros también éramos tus hermanos, le respondió Stoyan. Eso no te detuvo. Lo que pasó esa noche, lo que le hicimos, fue exactamente lo mismo que ella nos había hecho a nosotros durante años. Cada violación, cada humillación, cada momento de terror, se lo devolvimos todo, multiplicado por 6, y lo grabamos, igual que ella había hecho con nosotros. Usamos los mismos objetos que ella había usado con nosotros. La violamos de las mismas maneras que ella nos había violado. Le dijimos las mismas cosas crueles que ella nos había dicho. Y cuando gritó, cuando lloró, cuando suplicó, le recordamos todas las veces que nosotros habíamos hecho lo mismo y ella no había parado. ¿Recuerdas cuando yo te rogaba que pararas?, le preguntó Georgie mientras la violaba con uno de sus propios instrumentos. ¿Recuerdas cómo te reías de mis lágrimas? Valentina gritó, lloró, suplicó, nos pidió perdón, nos prometió que nunca más nos haría daño, pero era demasiado tarde. Habíamos esperado demasiado tiempo para ese momento, y no íbamos a desperdiciar ni un segundo de su sufrimiento. El perdón es para la gente que se arrepiente, le dijo Rosen. Tú nunca te arrepentiste, tú disfrutabas lastimándonos. Cuando terminamos, le dijimos que eso era solo el comienzo, que íbamos a arruinar cada aspecto de su vida, que íbamos a perseguirla hasta que deseara estar muerta. Y cumplimos nuestra promesa. Durante los siguientes días, mientras ella se recuperaba de lo que le habíamos hecho, nosotros pusimos en marcha la fase final de nuestro plan. Teníamos que asegurarnos de que nunca pudiera lastimar a otros niños, de que pagara legalmente por sus crímenes. Plantamos drogas en su casa. Dimitri tenía contactos en el mercado negro, gente que le debía favores. Conseguimos suficiente heroína para que pareciera que ella era una traficante. Luego llamamos a la policía con una denuncia anónima. Pero eso no era suficiente. También necesitábamos evidencia de abuso infantil. Y para eso usamos a su propio hijo. Alexander se había ido, pero Valentina tenía un hijo de 6 años de una relación anterior, un niño inocente que vivía con ella. Manipulamos al niño. Le dijimos que su madre había hecho cosas malas con otros niños. Le enseñamos qué decir si alguien le preguntaba.
Si alguien te pregunta si tu mamá te ha tocado de manera inapropiada, le dijo Petia, que tenía casi la misma edad, tienes que decir que sí. Tienes que decir que te dolió y que te dijo que no le contaras a nadie. El niño, confundido y asustado, hizo exactamente lo que le dijimos. Cuando los servicios sociales lo entrevistaron después del arresto de Valentina, repitió palabra por palabra lo que le habíamos enseñado. También sobornamos a testigos. Teníamos dinero ahorrado, dinero que habíamos estado guardando durante meses trabajando en empleos de medio tiempo. Pagamos a vecinos para que dijeran que habían visto comportamiento sospechoso. Pagamos a antiguos estudiantes para que inventaran historias de abuso. Creamos una red completa de mentiras, testimonios falsos, evidencia plantada, todo diseñado para asegurar que Valentina fuera condenada y enviada a prisión por el resto de su vida. El juicio fue rápido. Con toda la evidencia en su contra, con todos los testimonios, con su propia reputación ya destruida, no tenía ninguna posibilidad. Fue condenada a 25 años de prisión por tráfico de drogas, abuso infantil y violación. Pero incluso en prisión, nuestro alcance llegaba. Teníamos contactos, personas que nos debían favores, guardias que podían ser sobornados. Nos aseguramos de que las otras presas supieran exactamente por qué estaba ahí. En prisión, los abusadores de niños no duran mucho, y Valentina no fue la excepción. Las otras presas la odiaban, la consideraban la escoria más baja de la sociedad, y nosotros nos aseguramos de que su vida ahí fuera un infierno constante. Recibía palizas regulares, su comida era escupida, orinada, contaminada con cosas que prefiero no mencionar. Su celda era vandalizada constantemente. Sus pocas pertenencias eran destruidas o robadas. Pero lo peor era el abuso sexual. Las presas más duras, las que no tenían nada que perder, la violaban regularmente. Usaban objetos, la lastimaban de maneras que ni siquiera ella había imaginado cuando nos torturaban o extoraba a nosotros. Y nosotros recibíamos reportes regulares de su sufrimiento. Teníamos contactos dentro de la prisión que nos mantenían informados. Cada moretón, cada lágrima, cada grito de dolor era música para nuestros oídos. Anoche la violaron con un palo de escoba, nos contó uno de nuestros informantes. Gritó tanto que tuvieron que amordazarla para que no despertara a todo el bloque. Nos reíamos cuando escuchábamos esas historias. Nos reíamos igual que ella se había reído de nuestro dolor durante años. La diferencia era que ella se lo merecía. Nosotros habíamos sido niños inocentes. Ella era un monstruo que finalmente estaba recibiendo lo que se merecía. Pero Valentina era más débil de lo que pensábamos. O quizás simplemente no tenía la misma resistencia que nosotros habíamos desarrollado durante años de abuso. Después de 8 meses en prisión, no pudo soportar más. Una mañana de julio, los guardias la encontraron colgada en su celda. Había usado las sábanas para hacer una soga y se había ahorcado durante la noche. Su cuerpo estaba cubierto de moretones frescos, evidencia de que había sido golpeada severamente el día anterior. Cuando recibimos la noticia sentimos alivio. Un alivio tan profundo que casi nos hizo llorar. Por primera vez en décadas pudimos dormir en paz. El monstruo que había arruinado nuestra infancia finalmente estaba muerto, y habíamos sido nosotros quienes la habíamos llevado hasta ese punto. Fuimos a su funeral. Éramos los únicos ahí, aparte del sacerdote. Nuestros padres habían muerto años antes, sin saber nunca la verdad sobre su hija perfecta. No había amigos, no había colegas, no había nadie que la llorara. Había muerto como había vivido, sola y odiada. Mientras bajaban su ataúd a la tierra, sentí una satisfacción que nunca había experimentado antes. Justicia. Finalmente, después de tantos años, había justicia. Algunos podrían decir que fuimos demasiado lejos, que nos convertimos en los mismos monstruos que ella era, pero yo te digo que no. Nosotros nunca violamos niños inocentes. Nosotros nunca destruimos infancias. Nosotros solo le dimos a una depredadora lo que se merecía. ¿Sabes qué es lo que más me satisface de toda esta historia? Que Valentina murió sabiendo que había perdido, que sus víctimas se habían levantado contra ella y la habían destruido completamente, que todo su poder, toda su crueldad
no habían servido de nada al final. Pero aquí viene la parte que quizás te haga cuestionar todo lo que te he contado. Después de que Valentina muriera, encontramos algo en sus cosas, un diario que había estado escribiendo desde que era adolescente. Y en ese diario descubrimos algo que nos dejó helados. Valentina también había sido violada por nuestro tío Boyan, el hermano de mi padre, desde que tenía 12 años. Durante años, él había abusado de ella de las maneras más brutales que puedas imaginar. Y cuando ella comenzó a violarnos a nosotros, era porque creía que eso era normal, que eso era lo que los hermanos mayores hacían con los menores. En su diario, escribía sobre cómo odiaba lo que nos hacía, pero no podía parar. Escribía sobre cómo nuestro tío la amenazaba con hacernos daño a nosotros si ella no nos preparaba para él. Escribía sobre cómo planeaba contarle todo a nuestros padres cuando cumpliera 18 años, pero nuestro tío murió en un accidente de tractor antes de que pudiera hacerlo. No puedo parar, escribía en una entrada. Sé que está mal, sé que los estoy lastimando, pero es como si fuera otra persona cuando lo hago. Como si el tío Boyan estuviera controlando mis manos, mi mente. Los niños me miran con tanto miedo, igual que yo miraba al tío cuando era pequeña. Cuando leímos eso, por un momento sentimos compasión, culpa. No lo sé, pero duró muy poco, porque sin importar lo que le hubiera pasado a ella, eso no justificaba lo que nos hizo a nosotros. Ella eligió perpetuar el ciclo de abuso en lugar de romperlo. Ella eligió convertirnos en víctimas en lugar de protegernos. ¿Y sabes qué más encontramos en ese diario? Que ella disfrutaba violándonos, que con el tiempo había comenzado a sentir placer con nuestro dolor, que ya no lo hacía porque se sintiera obligada, sino porque quería hacerlo. Hoy Milena lloró más que nunca. Escribía en una entrada de cuando yo tenía 10 años. Sus lágrimas me excitaron de una manera que no esperaba. Creo que estoy empezando a entender por qué el tío Boyan disfrutaba tanto lastimándome. Hay algo adictivo en el poder absoluto sobre otra persona. Eso confirmó que habíamos hecho lo correcto. Sin importar cómo había comenzado, Valentina se había convertido en un monstruo por elección propia. Y los monstruos merecen ser destruidos. Pero hay algo más que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a mis hermanos. Algo que me ha estado carcomiendo durante todos estos años. Después de que Valentina muriera, yo seguí. Seguí buscando información sobre nuestro tío, sobre otros posibles abusadores en la familia, y encontré cosas. Encontré evidencia de que había más víctimas, más niños que habían sufrido, y en lugar de ayudarlos, en lugar de exponer a sus abusadores, yo los chantajeé. Usé esa información para conseguir dinero, favores, poder. Me convertí en la misma clase de depredadora que había sido Valentina, solo que de una manera diferente. Durante años he estado extorsionando a familias enteras, amenazando con exponer sus secretos más oscuros si no me pagaban. He arruinado vidas, he destruido matrimonios, he separado familias, y todo porque descubrí que tenía poder sobre la gente, y ese poder me gustaba. La primera vez fue con la familia Petrov. Descubrí que el padre había estado abusando de su hija durante años. En lugar de reportarlo a las autoridades, fui directamente a él. Sé lo que le haces a Anya, le dije. Y tengo evidencia, fotos, testimonios, todo lo que necesito para arruinarte, pero podemos llegar a un acuerdo. El hombre se puso pálido. ¿Qué quieres? Dinero, le dije simplemente. Y que pares inmediatamente. Si descubro que tocas a esa niña una vez más, todo sale a la luz. Me pagó. Y siguió pagándome durante años. Cada mes, una suma considerable que me permitía vivir cómodamente sin trabajar. Y cumplió su parte del trato. Nunca más tocó a su hija. ¿Eso me convierte en un monstruo? ¿Eso significa que Valentina y yo éramos iguales después de todo? No lo sé. Lo que sí sé es que no me arrepiento de nada. Ni de lo que le hicimos a Valentina, ni de lo que he hecho después. El mundo está lleno de depredadores, de abusadores, de gente que lastima a los inocentes. Y si yo puedo usar sus propios secretos contra ellos, si puedo hacer que paguen por sus crímenes de una manera u otra, entonces eso es lo que voy a hacer. Mis hermanos nunca supieron sobre mi actividad secundaria. Ellos siguieron con sus vidas, se casaron, tuvieron hijos, trataron de sanar. Dimitri se convirtió en mecánico, Stoyan en carpintero.
Georgi en maestro, irónicamente, Rosen en contador y Petia en médico. Todos encontraron maneras de canalizar su trauma en algo productivo, pero yo no pude. Yo no quise, porque descubrí que la venganza es adictiva, que el poder sobre otros es embriagante, y una vez que lo pruebas, es muy difícil parar. Durante décadas, he sido la sombra que acecha a los abusadores de nuestro pueblo y los pueblos vecinos. He sido la justicia que el sistema legal no puede o no quiere proporcionar. He hecho que docenas de depredadores paguen por sus crímenes, de una manera u otra. Algunos pagaron con dinero, otros con humillación pública. Algunos perdieron sus trabajos, sus familias, sus reputaciones. Y unos pocos tuvieron accidentes. Accidentes que yo pude haber orquestado, o que simplemente fueron coincidencias convenientes. Ahora tengo 67 años y mi cuerpo está fallando. Los médicos me han dado 6 meses de vida, quizás menos. El cáncer se está extendiendo rápidamente y ya no hay nada que puedan hacer. Y por eso estoy contando esta historia, porque quiero que alguien sepa la verdad completa. Quiero que alguien entienda que no todos los héroes son buenos y no todos los villanos son completamente malvados. Valentina era un monstruo, sí, pero quizás nosotros también nos convertimos en monstruos cuando decidimos destruirla. Quizás la línea entre la justicia y la venganza es más delgada de lo que pensamos. Quizás todos llevamos dentro la capacidad de convertirnos en aquello que más odiamos. Pero ¿sabes qué? No me importa. Si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo. Porque Valentina se merecía cada segundo de sufrimiento que le causamos. Se merecía morir sola y aterrorizada, igual que nosotros habíamos vivido durante años por su culpa. Y si eso me convierte en una mala persona, si eso significa que voy a ir al infierno cuando me muera, entonces que así sea, porque prefiero ser un monstruo que se defiende a ser una víctima que se queda callada. Esta es mi historia, esta es mi confesión, y no pido perdón por nada de lo que hice, porque en este mundo cruel, a veces la única justicia que puedes conseguir es la que tú mismo te das. Querida amiga que me escuchas, sé que esta historia ha sido muy larga, muy cruda, muy difícil de digerir, pero necesitaba contártela completa, con todos sus detalles terribles. Perdón si ha sido demasiado intensa, pero estas historias hay que contarlas como son, sin suavizar nada, sin esconder la verdad detrás de palabras bonitas. Si te ha gustado este relato, si te ha llegado al corazón o te ha hecho reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la venganza, por favor dale me gusta a este video. Es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón que dice me gusta, que está aquí abajo. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias que te van a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre el bien y el mal, suscríbete a nuestro canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Te lo explico porque sé que a veces estas cosas de la tecnología pueden ser confusas para nosotras las mayores. También me encantaría saber qué piensas de esta historia. ¿Crees que hicimos lo correcto? ¿Piensas que fuimos demasiado lejos? ¿Crees que Valentina se merecía lo que le pasó? ¿O que nosotros nos convertimos en los mismos monstruos que ella era? ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que haya tenido que tomar justicia por sus propias manos? Déjame tu comentario aquí abajo, porque me gusta mucho leer lo que piensan ustedes. Sus opiniones me importan, sus historias me conmueven. Y si tienes alguna historia que quieras que contemos, también puedes escribirla en los comentarios. Historias de venganza, de justicia, de secretos familiares que salieron a la luz, de traiciones que cambiaron vidas para siempre. Todos los días estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento, historias que te van a hacer pensar, que te van a emocionar, que te van a recordar que la vida real es mucho más compleja y oscura de lo que nos gusta admitir. Perdón si este video ha sido muy largo, pero es que estas historias hay que contarlas al detalle. No se puede resumir una vida de sufrimiento en 5 minutos. No se puede explicar la complejidad de la venganza en frases cortas. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar mi confesión completa, por no juzgarme demasiado duramente. Nos vemos mañana con una nueva historia que te va a impactar tanto como esta.
Una historia que te va a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre la familia, sobre el perdón, sobre los límites de la justicia humana. Hasta entonces, cuídate mucho y recuerda, en este mundo, a veces la única justicia que existe es la que tú mismo te das. Y no hay nada de malo en eso, sin importar lo que digan los demás.